Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler para la serie Yell Poisonous Love. Necesitamos hablar, doctora Prane. No tengo nada que hablar contigo, pero tenemos que hacerlo, o no quieres saber de las fotos. Si quieres hablar, entonces vayamos a un lugar privado. Tienes que venir conmigo. La doctora Prane solo podía mirar a la mujer que tenía delante, que todavía no la había soltado de la mano. Ella sintió para mostrar que iría con ella, pero su mano todavía estaba apretada con fuerza, a pesar de que intentaba liberarse y decir que no huía. La actriz la ignoró y la siguió hasta el estacionamiento, tomándola de la mano como si tuviera derecho. «Ese hombre no te está esperando hoy». «No lo sé», respondió ella, pensando solo ahora en su ex prometido que hoy no la estaba esperando en ese momento. «Quizás está ocupado cuidando a su esposa y su hijo». «¿Entonces piensas romper la familia de alguien, doctora?» «Si sigues hablando de eso, entonces detente. Me voy a ir». «Está bien, no voy a hablar de eso», dijo Pac, mientras le daba una encantadora sonrisa, pero no funcionaba con la doctora. Y le entregó a la doctora Prane un caramelo en forma de corazón. «¿Qué es eso?» «Es un dulce latido del corazón. Te hará dulce». El donante sonrió levemente antes de entrarse en el tráfico, que requería especial atención. La receptora sostuvo el caramelo antes de colocarlo en el bolsillo de su vestido, que aún no había sacado. A veces, como doctora, no podía entender lo que esa villana intentaba expresar. A veces parecía como si estuviera tratando de impedir que volviera con su novio, pero otras veces sus acciones eran confusas. Pero ahora lo único en que tenía que pensar era recuperar esas fotos que había tomado esa villana. «Suelta mi mano, no iré a ninguna parte. De ninguna manera, no confío en ti». «Te estás pasando». «Cálmate, doctora. Mira, las personas están empezando a mirarnos». La oradora sonrió e incluso sonrió a los demás residentes del condominio antes de llevar al doctor al ascensor. Ojos curiosos la siguieron preguntándose por qué la doctora estaba todo el tiempo tomada de la mano de esa actriz. Dentro del ascensor lleno de personas, todos estaban ansiosos por llegar a sus habitaciones y relajarse, dejando poco espacio y obligándolas a permanecer juntas. La doctora no tuvo más remedio que seguir presionando a la actriz, que todavía se negaba a quitarse las gafas de sol. Para empeorar las cosas, la mano libre de la actriz rodeó su cintura. Cuanto más reducido era el espacio, más se acercaban, y el leve olor a perfume despertó algo en su corazón. «Déjame ir, no puedo. Está lleno de personas. ¿Realmente te sientes incómoda estando cerca de mí?», le susurró Pac con voz tranquila. La doctora Prane actuó como si fuera alguien que intentara evitar a toda costa. «Sí que lo estoy». Debajo de las gafas de sol de la actriz, ciertamente había algo de descontento por lo que había dicho la doctora. «Entonces tendrás que sentirte incómoda». «Te estás pasando. ¿No ves que las personas nos miran, doctora?» Guarda silencio. El suave susurro cerca de su oído hizo que la doctora Prane se congelara, intentando mantener una expresión neutral, ocultando el sonrojo que se extendía por su rostro. Cada vez que el hermoso rostro se acercaba, no podía evitar recordar la alegría de esa primera noche. Tan pronto como el ascensor llegó a su piso, la doctora intentó librarse nuevamente de la actriz, pero de alguna manera la sujetaba con fuerza, lo que le hizo casi imposible escapar. «Déjame ir. Voy a volver a mi habitación». «No, vas a venir a mi habitación». «Claro que no iré». «Entonces, si no vienes, puedo filtrar las fotos». «Está bien, iré a tu habitación», dijo ella frustrada. La mujer que la sostenía tenía una poderosa moneda. Mientras la doctora estaba irritada, la actriz sonrió. Detrás de sus gafas de sol, sus ojos brillaban de felicidad mientras miraba a la bella doctora. «Ya llegamos, doctora». La doctora Prane se sorprendió al comprobar lo cerca que estaba la habitación de la actriz a la suya. Solo 3 puertas de distancia. Una vez le había pedido a la dueña anterior que la comprara debido a la vista que tanto le gustaba, pero se había negado a vender esa habitación. Una vez dentro, con la puerta cerrada, la actriz finalmente soltó a la otra persona. La doctora Prane miró alrededor de la habitación, observando la decoración, que no había notado la mañana en la cual se había despertado. Ahora tenía la oportunidad de explorar. La habitación no estaba muy decorada, manteniendo principalmente el diseño original del condominio. En el salón solo había un sofá y un televisor, y la sala de cocina estaba vacía. «Acabemos con esto, no tengo mucho tiempo». La doctora Prane ignoró el vaso de agua sobre la mesa del café. Quería resolver el asunto rápidamente. «¿Por qué tienes tanta prisa?» «Claro que tengo prisa». «No levante la voz, doctora». «¿Qué sucedería si se me resbala la mano y comparto las fotos?» «Detente de una vez». «¿Qué clase de persona eres para hacer algo tan repugnante?» «¿Repugnante?» «Fotos tuyas durmiendo. Son muy hermosas». Las palabras de Pac estaban llevando a la doctora al límite. El rostro sonriente de la actriz no mostraba preocupación por los problemas que estaba causando, lo que hizo que la doctora se sintiera aún peor. «Ya es suficiente, detente». «¿A dónde vas?»
La actriz sostuvo la mano de Prem mientras se giraba para irse, pero luego la soltó cuando recordó algo. Me voy a ir. Si crees que puedes salir de esta habitación, entonces adelante. La doctora Prem sabía que no podía irse. El condominio de alta seguridad requería el código de la propietaria para abrir la puerta, incluso desde el interior, ya que había que ingresar un código antes de poder abrir la puerta. ¿Tú qué clase de persona eres? Pak, ese es mi nombre. Soy mayor que tú, así que puedo hablarte como quiera. Entonces, ¿debería llamarte Pipren, ya que eres mayor? Pak sonrió a la doctora, cuyo rostro mostraba una mezcla de calma e irritación. Cuanto más jugaba, más mostraba a la doctora sus verdaderas emociones. Incluso cuando estaba enojada, sigue siendo agradable a la vista. ¿Podemos hablar de las fotos ahora? La doctora Prem profundizó más, respirando profundamente, intentando calmarse y no reaccionar ante las provocaciones que daba Pak. ¿Qué fotos? Pak no sabía, pero quería ver el rostro de enojo de la doctora. La foto que tomaste mientras yo dormía. No recuerdo nada mientras dormías. Solo recuerdo haberlo tomado cuando éramos felices juntas y te quedaste dormida de cansancio. ¿Qué deseas? ¿Por qué haces todo esto? El sonido de una bofetada resonó, mostrando lo enojada que estaba la doctora Prem mirando a la actriz, que ahora tenía una huella en su rostro, mirándola con calma. Te lo dije, te quiero. La voz de Pak era sincera. Suéltame de una vez. Sostuvo las muñecas de la doctora Prem haciéndola estremecerse, y se arrojó sobre el sofá mientras la mujer frente a ella le impedía ir a alguna parte. Siempre lo que digo lo hablo en serio, y siempre hago lo que yo quiero. Tú no me quieres, simplemente no quieres que me case con Wak por tu amiga, ¿verdad? Piensa lo que quieras, pero tienes que quedarte conmigo. Sus ojos se encontraron llenos de diversas emociones, pero Pak sabía que la ira y el disgusto estaban entre ellas. No me voy a quedar. Si te vas entonces, no puedo garantizar cuándo saldrán esas fotos. Y también se me olvidó mencionar que también tengo un video tuyo divirtiéndote. ¿Acaso estás loca? Tengo muchas locuras bajo la manga. Eres mía ahora, no lo olvides. El suave susurro de la mujer inclinada hizo que la doctora Prem quisiera bofetearla de nuevo, pero no podía. Sus labios fueron repentinamente cubiertos por los de Pak. El beso fue lento y suave, lo suficiente dulce, como para hacer que la doctora, que había cerrado los labios con fuerza, se relajara y respondiera. La familiaridad del beso la hizo ceder. No fue un beso duro como los romances tailandeses donde el héroe obligaba a la heroína, sino un beso tierno que ambas compartían. Pero cuando Pak se perdió en el beso, disfrutando la respuesta de la doctora, de repente ella gritó y retrocedió. ¿Por qué me mordiste? Me duele, gritó la actriz. Pak se quejó como una niña, poniendo una cara que hizo que la doctora Prem sonriera. Era la primera vez que veía ese lado de la actriz, diferente, que siempre la molestaba. Te lo merecías. ¿Qué clase de doctora hace daño a las personas? Y no se responsabiliza. Ni siquiera sé si estoy lastimada. ¿Por qué juegas entonces? Estás jugando un juego muy sucio.